El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano, lo digo una y otra vez. Este es un espacio que busca y encuentra respuestas vinculadas con la salud humana. Hoy vamos a abordar aquí el tabaquismo pasivo y su influencia en la salud cardiovascular. Y está con nosotros el doctor Juan Carlos García González, especialista en MGI. Bienvenido, doctor, al programa. Muchas gracias nuevamente. Estuvimos esperando por su regreso algún tiempo y felizmente está con nosotros hoy aquí. Y se impone una primera pregunta: ¿cómo definimos el tabaquismo pasivo? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, primeramente hay que entrar en el tema de que el tabaquismo pasivo de cierta forma nos influye mucho. Lo puedo hablar desde mi aspecto personal porque convivo con fumadores también en el hogar. Y bueno, es algo que nos afecta directamente. Entonces, primeramente deberíamos hablar qué es tabaquismo. Bueno, el tabaquismo casi todo el mundo lo conoce, es la adicción al tabaco provocada por la nicotina. Es el consumo activo de forma incluso hasta consciente. Entonces, ¿qué hablamos por tabaquismo pasivo? Bueno, es donde el individuo no es consciente y no lo hace de forma activa. O sea, él no se realiza una adicción a esa nicotina directamente como en el caso del fumador, sino es que él simplemente está expuesto inherentemente a que ese humo llegue a su organismo. Entonces aquí es importante resaltar qué cosa. En la combustión del tabaco existen dos corrientes, está la primaria y la secundaria lateral. La primaria es la que se realiza a través de las caladas del fumador y la secundaria lateral es por la combustión del tabaco y se realiza entre las caladas, o sea, en la parte en que el fumador exhala ese producto al ambiente. Y es a lo que llamamos humo de segunda mano, que es la que llega al fumador, digamos, o al pasivo. Al no fumador. Al no fumador. Al no o fumador. al fumador pasivo. Exactamente, ese es el no fumador el que recibe todo este humo, que es la corriente lateral o secundaria, la que se realiza y en donde este no fumador se expone a ese producto. Yo he escuchado alguna que otra vez, doctor Juan Carlos, que este humo de segunda mano puede ser tan incluso más dañino que el que llega al organismo desde el activo fumador o el fumador activo. ¿Es cierto eso? Pues sí, el humo de segunda mano generalmente tiene un compuesto un poco más nocivo. ¿Cómo es más nocivo? Tiene 3 veces más de nicotina, 3 veces más de alquitrán, 5 veces más de monóxido de carbono y tiene muchos más productos cancerígenos que el humo primario. Es importante que el humo ambiental también que se maneje en este término está conformado por los dos humos, tanto el primario como el secundario, pero se ha destilado y se ha potenciado el efecto del humo secundario como más perjudicial para la salud humana. ¿Por qué? Porque contiene un alrededor de 700 compuestos químicos, de ellos 259 son altamente nocivos y 69 son altamente de capacidad cancerígena, o sea que son muy propensos a que desencadenamos efectos oncoproliferativos en nuestro cuerpo, desde el punto de vista de malignidad y de cáncer hablando. Yo supongo que en algún momento la ciencia y los investigadores en particular, los que acuden a la ciencia para encontrar respuestas, empezaron a notar que esto estaba ocurriendo e hicieron los estudios pertinentes para demostrarlo, doctor Juan Carlos. Sí, pues sí, fue alrededor de la década de los 70. Si mal no recuerdo, en un informe de 574 de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos se enfatizaron en la función del tabaquismo y la salud. Aquí ellos expusieron 4 aspectos: los tan conocidas molestias, la repercusión del humo en el recién nacido por parte de padres fumadores y la influencia en determinadas patologías y a su vez la probabilidad de desarrollar diferentes enfermedades como las neumopatías y los procesos bronquiales, o sea, de desarrollarlo activamente. Pues entonces ya vamos entrando en el tema en particular que hoy nos ocupa, y es la repercusión que tiene pues este humo de segunda mano o el fumador pasivo, es decir, la influencia que tiene en el fumador pasivo los trastornos cardiovasculares. ¿Cómo podemos entonces entender el asunto? ¿Cuánto daña el sistema cardiovascular ese humo de segunda mano? ¿Cuánto puede resultar dañado el fumador pasivo, doctor?
Bueno, estamos hablando que la repercusión del humo de segunda mano a nivel cardiovascular. Sí. Bueno, primeramente hay que reconocer que este humo de segunda mano causa varios deterioros. Entre ellos está el deterioro en la función endotelial. Causa una rigidez arterial. Provoca una alteración plaquetaria. Aumenta el colesterol dañino. Aumenta el estrés oxidativo. Provoca desestabilidad a niveles de las placas. Aún puede incrementar el daño de infartos agudos que ya están establecidos, aumenta el área de esta infartada y trae afectaciones al sistema nervioso autónomo determinado. Ahora, de todas esas consecuencias que usted acaba de enumerar aquí, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las que con más regularidad ustedes encuentran en los diagnósticos, en los estudios que hacen en pacientes o fumadores pasivos en particular? Como tal, los principales que se ven son las enfermedades coronarias, la hipertensión, las arritmias, determinadas alteraciones a nivel de las plaquetas y las enfermedades cerebrovasculares. Todo esto se basa en que hay un daño a nivel endotelial. A nivel de la pared de la arteria existe un daño. Este daño provoca la formación de células con vacuolas anormales y a su vez de microtúbulos dañados. Estos provocan disrupción a nivel de las células adyacentes, lo que provoca un aumento de resistencia vascular, aumento de la permeabilidad vascular y un desencadenamiento del proceso aterotrombótico o ateromatoso, por lo que se incorpora en la arteria mayor componentes de ateroma y esto causa que esta placa vaya creciendo y creciendo y por ende vaya obstruyendo la luz de la arteria. Por ende se producen los procesos isquémicos. Ya se diga en caso en el infarto, ya sea en el parte del cerebrovascular. Es decir, que la expresión más grave de la condición de fumador pasivo en el área cardiovascular es el infarto al miocardio. Entre ellas existe el infarto, sí, pero también ya le digo, la hipertensión también es otro cofactor o sea, la hipertensión. Y a su vez las arritmias también son otras. Lo que es, desde el punto de vista histológico, lo más frecuente es la persistencia o el aumento en la placa de ateroma a nivel de la arteria. Hacemos un receso, doctor Juan Carlos. Usted repose porque llega un segmento del espacio y después regresamos para retomar el tema que hoy aborda Consejo Sano. Hablamos del tabaquismo pasivo y su repercusión en la salud cardiovascular. El dengue es una enfermedad que se transmite principalmente a través de la picadura de los mosquitos Aedes aegypti. Suele ser común en regiones tropicales y subtropicales, donde las condiciones climáticas favorecen la proliferación de estos insectos. Debes tener en cuenta las siguientes medidas de prevención para reducir el riesgo de transmisión. Vacía, limpia o elimina cualquier recipiente que acumule agua en tu vivienda, como los cubos, llantas o floreros. Mantén los tanques, cisternas y depósitos de agua cubiertos de forma hermética para evitar la proliferación del mosquito. Emplea mosquiteros en las ventanas, puertas y sobre las camas para evitar que entren los mosquitos a tu hogar. Trata de mantener tu entorno limpio, elimina la basura y objetos que puedan acumular agua. Cambia el agua de floreros y beberos de animales al menos cada 2 días. Si tienes jardín, trata de podar las flores y plantas para eliminar maleza o acumulaciones de hojas que puedan tener humedad. Acude de inmediato al médico si comienzas a experimentar síntomas como fiebre, dolor muscular o sarpullido para un diagnóstico oportuno. Es tiempo de regresar, sabremos aprovechar estos minutos que siguen, doctor Juan Carlos, porque nos interesa mucho saber esta relación entre el fumador pasivo, el tabaquismo pasivo y las enfermedades cardiovasculares. Este hábito o mal hábito de fumar también afecta de manera directa al fumador activo, ¿no? Porque es que nos salta la duda. A ambos grupos afecta por igual. Bueno, según estudios realizados en la Academia Española de Neumología y de Cirugía Cardiotorácica, o torácica principalmente, ellos refieren que tanto el fumador pasivo como el fumador activo contiene igualdad en la composición de monóxido de carbono, más
se tiene evidencia que algunos tipos de cigarros, no sé si lo has visto, que tienen como un tipo filtro, evita que ciertas toxinas pasen del cigarro al pulmón del fumador activo. No así evita que sean expiradas hacia el exterior, donde el fumador pasivo llega a recepcionar dichas toxinas y evidentemente las llega a inhalar indirectamente. Está en una condición más frágil, más vulnerable. Exactamente. Aunque los dos tengan igualdad en que tanto contienen igualdad en la propiedad de compuestos químicos, estamos hablando de monóxido de carbono, que es el que se ha determinado, se ha visto que el pasivo se expone un poquito más directamente. Ahorita usted mencionó en el primer momento del programa a los niños y habló de los estudios que se habían hecho entre padres fumadores y sus hijos que se convierten en fumadores pasivos. ¿Qué sucede con estas edades de la vida? ¿También pueden sufrir trastornos cardiovasculares, recibir daños por esta condición? A ver, se ha valorado que la incidencia en los niños es mucho más alta, sobre todo los procesos de respiratorios agudos. Entre ellos encontramos las giras altas, o sea, laringitis, traqueitis, las bronquitis también. Son efectos que generalmente se desencadenan. Las crisis de sibilancia recurrentes en la infancia. ¿Y por qué? Porque los niños generalmente, los menores de 18 meses, se encuentran vulnerables. Porque literalmente por dos factores fundamentalmente. Ellos no tienen cómo moverse. Ellos están en el hogar. Es reconocido que los padres fuman en el hogar y en las diferentes habitaciones del hogar, sin medida, sin conciencia muchas veces. Entonces es un llamamiento porque de verdad los padres se afectan a sus niños. Y que estos niños tienen un sistema respiratorio inmaduro, con mecanismos de defensa que no están desarrollados o evolucionados, y por eso vemos que este niño es el que se enferma de laringitis, el que vuelve con una bronquitis, una bronquiolitis, con una crisis de sibilancia recurrente, y el papá te diga desafortunadamente te dice porque el niño acabó de pasar un cuadro hace menos de 15 días. ¿Y por qué médico lo traigo acá? Yo, porque es el efecto del humo del cigarro que lleva a este niño a esta condición, porque sencillamente su cuerpo no lo recepciona. Un estudio realizado frecuentemente allá por Houston destacó que el 75% de las mujeres que fuman lo hacen al lado de su recién nacido, y que los niños entre el 40 y el 65% contienen valores altos de nicotina en orina, por lo cual el niño está recepcionando, sí, todo ese humo que usted está desperdiciando, sí, su hijo lo está recepcionando, y esa es la causa fundamental en que su hijo viene a consulta, lo vemos más de una vez, hace cuadro alérgico, hace cuadro bronquial, y al final es el niño que está remitido, que generalmente no sale de una intervención en otra, y después lo queremos llevar al alergista porque mi niño es alérgico. No, papá, su niño es alérgico porque usted le está desencadenando procesos alérgicos a repetición provocados por la exposición al humo del cigarro, que usted no se ha notado o no se ha percatado en que esto le afecta. Y en el peor de los casos, incluso la madre fumadora ya le estaba generando ciertos daños al bebé en el proceso de gestación. Hombre, claro. Incluso antes de nacer. Doctor, hablemos de otro grupo de edades. Hablamos de las primeras edades, pero también el adulto mayor. ¿Cuán vulnerable es ante su condición de fumador pasivo? Estamos hablando de los abuelos, las abuelas, hombres y mujeres mayores de 50, 60 años, con un sistema inmunológico también por la edad, pues no preparado para afrontar situaciones de este tipo. En cuanto al adulto mayor, generalmente, bueno, ya aquí no tenemos el sistema respiratorio inmaduro. O sea, ya es un sistema respiratorio que está en decadencia. Envejecido. Que es un sistema inmunológico que está deprimido, que por los achaques de nuestra edad y por patologías como la hipertensión, la diabetes y la cardiopatía isquémica, conllevan a tener una cierta vulnerabilidad. Y como ya te dije, uno de los aspectos que ellos tuvieron es el impacto del humo sobre patologías de base. En el caso de la presión, el abuelito se mantiene tan expuesto y, como dijimos, hay 3 veces más de nicotina del humo que yo libero como fumador activo al exterior, que esa nicotina es recepcionada por el cuerpo del no fumador. Y esa nicotina evoluciona a que ese abuelito que tenga una cardiopatía isquémica, una hipertensión, se le descompense.
porque es altamente tóxico y altamente dañino para el cuerpo, ¿entiendes? Y así, de cierta forma, llega el abuelito a tener descompensaciones múltiples, a tener problemas de colesterol porque aumenta el colesterol dañino de cierta forma, de descompensación de patologías respiratorias como asma, EPO, además, y al final no lo queremos ver, pero son estos pacientes que sigan, a pesar de EPO y asmáticos, siguen fumando igual, pero como no les interesa su salud, tampoco les interesa lo de los demás. Es crudo, es verdad, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, yo creo que más que no interesarle, doctor, no se tiene conciencia, no se tiene, digamos, toda la información en torno a este tema del fumador pasivo. Me refiero al fumador pasivo. Usted ha mencionado una y otra vez la presión arterial. ¿Cuánto es afectada la presión arterial en fumadores pasivos? Y esta pregunta, pues, de algún modo deriva del anterior, el adulto mayor, el adulto en general, que ya ha acumulado varias décadas de vida y ha sido víctima de esta condición. Bueno, estamos hablando de que el humo del cigarro y sobre todo el humo de segunda mano, porque es la corriente que generalmente más se expone y más perjudicial es cuando tú expones digamos, voy a exponer 15 individuos sanos, aparentemente. Estamos hablando de individuos sanos, edad media, promedio, 35, 45 años, vamos a decir. Yo les pongo en un ámbito cerrado a 15 cigarros activamente, o sea, 15 fumadores activos, y esos fumadores activos van a desprender su humo hacia los 15 individuos que somos sanitos, que no tenemos ninguna patología. Bueno, aquí se va a evidenciar que va a haber una rigidez arterial. A los 15 minutos de nosotros comenzar a inhalar el humo del primer cigarro, a los 30 minutos se va a desencadenar una situación estable, pero aún así te va a aumentar la resistencia vascular, aumentando tu presión sistólica, aumentando tu presión arterial, tanto braquial y aórtica. Incluso se ha detallado en un estudio de Montana, donde el fumador pasivo, el fumador pasivo, cuando inhala activamente un cigarro, no sé, porque todo el mundo va a una discoteca y todo el mundo lo puede hacer, evidentemente. Es parte de la sociedad, así como el alcoholismo, pero ese es otro tema. Lo hace activamente, la presión no sufre tanto como cuando él inhala el humo del activo, por lo cual es una descompensación altamente medida, con alto grado de repercusión y con un índice de que se ha superado. O sea, la ciencia, evaluada en la evidencia, ha determinado que un índice de un 84-85%, los no fumadores presentan problemas dobles a nivel cardiovascular que los fumadores propiamente. Y a veces te dicen que los fumadores generalmente fuman, hacen de todo y no padecen nada. Yo, claro, porque todo el daño lo está cogiendo el que está del lado acá. Bueno, yo creo que a partir de hoy habría que replantearse si realmente es más prudente convertirse en fumador pasivo que en activo. Ya eso lo dejamos para una polémica posterior, doctor. Hacemos un receso. En breve regresamos para retomar el tema que hoy aborda Consejo Sano. Y ya tenemos abierto el tercer segmento del programa. ¿Está listo usted, doctor Juan Carlos? Siempre listo. Creo que todavía quedan algunas patologías, algunas enfermedades cardiovasculares por mencionar y que son el resultado de todas las toxinas en lo que puede influir en la salud humana en su condición de fumador pasivo. Bueno, sí, acá podemos hablar de las enfermedades coronarias. Sí. Estamos hablando de la cardiopatía isquémica y las anginas inestables, muy conocida por la población. Bueno, acá, ¿cómo se relacionan estas afecciones? Bueno, tienen mucha afección con, igualmente, repito, el humo de segunda mano. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el fumador pasivo tiene lesiones coronarias asintomáticas mucho más que el activo. ¿Y cómo quedó claro? La Universidad de Uruguay, que se basa en los estudios de cardiopatías, determinó en un estudio con esposas de fumadores activos, determinar las lesiones coronarias asintomáticas, en donde se evidenció
que todas ellas, en comparación con su esposo, fumadores activos, presentaran múltiples lesiones coronarias en más de una de las arterias coronarias que sus activos, y que son directamente proporcional a los años fumados por su esposo. O sea, que mientras más años el esposo estuviera fumando, mayor iban a ser las lesiones que su esposo iba a presentar, por lo que la incidencia de mortalidad y morbilidad de estas afecciones en los fumadores pasivos es muy alta, porque una lesión coronaria asintomática puede desencadenar en un infarto o un cuadro clínico típico de angina de pecho. También estamos hablando que el humo de segunda mano propicia una enzima, metropronaseo se llama. Esta enzima genera a nivel de células endocárdicas y del tejido liso que haya una disrupción en la placa de ateroma, por lo cual la placa de ateroma se rompe y puede crear todo este proceso de coagulación para que se formen en los tal llamados trombos. ¿Cómo se explica? Bueno, hay una activación plaquetaria, facilita el daño endotelial. Este daño endotelial facilita la fibrinolisis, que es el mecanismo donde supuestamente se debería romper los procesos estos trombóticos, se deberían romper, y desarrolla múltiples enfermedades ateromas que pueden llegar a ocluir a estrechar esta luz de la arteria y obstruyéndola total o parcialmente, quedando así expuesto. De hecho, otro estudio en el hospital de Helen, en Montana, se hizo referente a una discoteca donde ellos determinaban muchos eventos cardiovasculares. Entonces ellos determinaron que en 6 meses iban a prohibir el cigarro en esa discoteca. En 6 meses los eventos cardiovasculares desaparecieron. Y usted sigue pues mencionando las discotecas y los espacios cerrados, festivos, recreativos, donde necesariamente se vinculan y de una manera directa los activos con los fumadores pasivos. Pero yo conozco un matrimonio precisamente que padeció y que describe, o por lo menos es testimonio de lo que usted acaba de mencionar. Ella no es fumadora, o al menos es fumadora pasiva, y él sí es un fumador activo de 40 años. Y ella está enferma de determinados trastornos cardiovasculares y él no. ¿Por qué? Porque él crea el mecanismo de recuperación endotelial en ella está dañado, pero en él no. ¿Por qué? Porque la vida, la salud es un dibujo, la vida es un sueño. ¿Y qué te puedo decir? Aquí en estas confinas hay de todo, pero a veces te pregunto ¿por qué yo? Y porque literalmente la ciencia lo evidencia así, como que la exposición a ciertos químicos, y en este caso estamos hablando de químicos muy potentes, pueden afectarte directamente. Juan Carlos, entonces, ¿cómo podríamos avanzar en la salud cardiovascular desde nuestra condición de fumadores pasivos? Dejando de serlo en primer lugar, pero ¿cómo lograrlo? Primeramente deberíamos llevar a esos fumadores activos a tener conciencia. Los fumadores activos son nuestro principal lucho. Ellos no tienen percepción de su riesgo y evidentemente no tienen percepción de riesgo de los demás. Las madres no tienen percepción de riesgo que le están provocando a los niños y solo se preocupan de por qué mis niños están enfermos, como lo hablamos anteriormente. Sí. Los que viven con personas adultas, como en mi caso, menos tienen conciencia del efecto que me están provocando a mí. Estoy hablando que yo vivo con 3 fumadores activos, que no tienen una percepción tampoco ni el daño que le provoca. O sea, está en mayor medida en la percepción que tengan los fumadores activos. Ok, que tú fumes, ok, trata de hacerlo alejado. Pero también queda la otra, están esas personas que fuman y yo voy a fumar fuera de la casa. Y a los 15 minutos agarra el niño. Y no, porque ahí está el humo residual. El humo residual contiene procesos cancerígenos. Igual es altamente dañino. Que es tan conocido humo de tercera mano. Y ahí está dañino. Entonces, en los espacios públicos, cerrados, discotecas, deben haber áreas que sean libres de humo y ahí donde puedan fumar fuera. Aunque ya te digo, es necesario para que el humo residual desaparezca, tú tengas un promedio de 2-3 horas fuera. La gente fuma y entra al momento, por lo cual está arrastrando toda esa nicotina al espacio. O sea, que debemos tener habría que ser, como en el caso de España, una ley de no al humo del cigarro en espacios públicos. En la casa tendríamos que estar estrictamente prohibiciones dónde debe fumar y dónde no. Y las personas que lo hacen deben hacerse correctamente para no transmitir estas sustancias tóxicas a la casa y no
ponernos a nosotros eso. Pero a su vez es un poquito complejo, Claro. porque la percepción está en el que lo hace, no en el que nosotros estemos, porque la sociedad es múltiple. Tú no te puedes fajar con el que está al lado porque, oye, me estás fumando, me estás contagiando, voy a... Claro. Entonces, Pero es algo también yo difícil. creo que hay que multiplicar los esfuerzos para que el fumador en su condición de pasivo entienda que también está en riesgo de Obviamente. padecer un trastorno cardiovascular o de otra índole que podría poner, digamos, en un hilo muy delgado su salud. Exactamente. ¿Verdad? Sobre todo la salud cardiovascular, que es lo de eso. Ella es importante recalcar que el humo del cigarro no solo daña, sino afecta a nuestro sistema y de cierta forma hasta nos puede provocar un daño que a largo plazo nos puede limitar como personas y seres humanos. A largo plazo, porque además es acumulativo. Exactamente. Los médicos lo explican una y otra vez. Gracias, doctor Juan Carlos, por estar con nosotros. Encantado de volver a estar con usted. El agradecimiento también permanente, mantenido hacia el público que nos sigue cada semana. Dentro de 7 días regresamos para compartir otro consejo sano.